Hola, muy buenas tardes a todos y a todas. Es un placer para mí presentar la Open Class de hoy sobre los 28 cirios a través de la pintura, presentada por el profesor Dr. Carlos Pérez Vaquero. El profesor Carlos Pérez es profesor del grado en Criminología aquí en la UNIR y también es el presidente de la Sociedad Española de Criminología. Por lo tanto, yo creo que la clase de hoy, además de su contenido bastante original y visual, puede interesarles a todos ustedes. En primer lugar, pues me gustaría darle la bienvenida al profesor Muchas gracias. Carlos Pérez y simplemente la pregunta inicial, ¿no? el modo de introducir un poco esta clase, me gustaría que fuera ¿por qué estos 28 cirios? ¿A qué nos referimos con estos 28 cirios? Y sobre todo también el por qué a través de la pintura, ¿no? Genial. Buenas tardes a todos, bienvenidos. Vamos a hablar del asesinato y 28 cirios. ¿Por qué estos 28 cirios? Llevo dando clases de criminología desde que empecé hace ya 11 años, en 2005, en la Miguel de Cervantes, la privada de Valladolid, cuando daba estos temas, y llegué a la conclusión de que a todos los alumnos de criminología tienen ese puntito gore en el que les gusta mucho ver siempre, no digo que vísceras, pero ese elemento de relacionado un poquitito con lo más así, un poquito visceral. Y mi intención no era nunca dar clases apoyándome en fotografías o en elementos gráficos que pudieran herir la sensibilidad de la gente. Y como en mi familia ha coincidido que toda la vida mi madre, mi padre, mi hermano José, todo el mundo siempre ha pintado mucho, la idea fue que, bueno, ¿y por qué no explico la criminología a través del arte y en concreto de las bellas artes de la quinta, la pintura? El resultado empezó siendo bien, original, y es una forma que, bueno, ahora mismo mis alumnos de teorías criminológicas 1 ya saben que en mis clases me apoyo gráficamente, sobre todo en el tema artístico y en los cuadros, que hoy vamos a ver muchos. A ver todos los cuadros, porque son 28 cirios. ¿Por qué hablamos de 28 cirios? ¿A qué nos referimos con esa expresión? A partir de, mira, vamos a ir avanzándolo. Sí. Homicidio sería nuestra palabra básica. Homicidio realmente significa, es el delito consistente en matar a alguien sin que concurran las circunstancias de alevosía, precio o ensañamiento. En esta definición nos encontramos con que en España nuestro Código Penal, para proteger el bien jurídico de la vida, tipifica dos delitos singularmente. Tenemos por un lado el homicidio y por otro lado el asesinato. Si os dais cuenta, en la definición de homicidio ya está, es una definición por exclusión. Delito consistente en matar a alguien sin que concurran circunstancias de alevosía, precio o ensañamiento. Porque cuando concurren estas tres circunstancias, o al menos una de ellas, ya no hablamos de homicidio, sino de asesinato. Al finalizar la lista de todos los cirios que vamos a ver, nos vamos a dar cuenta de que España ha optado por este criterio de política criminal, de diferenciar asesinato de homicidio, pero este criterio no es común para todo el mundo, y yo personalmente creo que tener un código penal donde se tipifican 400 conductas delictivas distintas, teniendo en cuenta que el derecho penal siempre tiene que ser la última ratio, el último recurso, pues quizá deberíamos tender a simplificar un poquito el código penal y procurar que, ya que estamos protegiendo el bien jurídico de la vida, que solo se hable de homicidio, y en función de las circunstancias. Esto no significa que un asesino quedara impune, simplemente sería reo de homicidio y en función de las circunstancias habría atenuantes, eximentes, agravantes para poder ponerle a lo mejor más o menos pena, pero no creo que sea necesario que haya dos tipos penales distintos. Y si eso me parece a mí, ahora vamos a ver cómo hay hasta 28 cirios distintos que en realidad son todos. Vamos a ir viéndolo. Bueno, aquí de fondo os he puesto una imagen de un cuadro que representa un homicidio. Es muy complicado encontrar un cuadro que represente un homicidio, porque todos los artistas siempre suelen encontrar algún tipo de asesinato, o de los 28 cirios que vamos a ver, que casi todos son variantes del asesinato. Este cuadro en concreto, Roberto Ferri, es un pintor hiperrealista. Os recomiendo que lo busquéis por Google, porque este hombre llevaba una producción fantástica de cuadros y se ha hecho famoso porque ha hecho un retrato del Papa, y eso le ha dado prestigio internacional. Vamos a avanzar para que veáis. A raíz de la palabra latina homicidium, que literalmente significa acción de matar al hombre, diferentes disciplinas científicas, no solo el derecho, no solo la criminología,
Siempre suelo explicar a mis alumnos que las ciencias no son compartimentos estancos, sino que todas tienen unas barreras un poco difusas donde se echan una mano unas a otras. Y a partir del término de homicidio nos vamos a encontrar con que ciencias como la sociología, la antropología, la criminología, la psiquiatría han creado otros cidios específicos que no debemos dar la falsa imagen de que todos se tipifican en el Código Penal. Hay muchos de estos cidios que no son conductas delictivas penalmente, pero muchas otras sí. Así que la idea es el listado que estáis viendo desde el autocidio hasta el uxoricidio y por extensión el asesinato. Vamos a ir viendo esos 28 cidios con ejemplos. A estas alturas de la vida no voy a deciros que alguna imagen a lo mejor os mueve un poquitito el estómago, pero bueno, algún cuadro puede que resulte un poquito triculento. Todo son cuadros, no hay ninguna fotografía. Vamos a ver algunos cuadros que son hiperrealistas, en concreto los relacionados con el uxoricidio, la violencia doméstica, quizá demasiado tremendos. Muy bien, por lo tanto, como nos has indicado ya, no todos estos cidios van a estar tipificados como delitos, aunque hay algunos movimientos que propugnan una expansión del derecho penal en este sentido y diferenciar cada uno de los distintos cidios que hay. Nuestro Código Penal actualmente solamente tipifica el homicidio y el asesinato, pero vamos a comenzar viendo cada uno de ellos. Históricamente luego veremos, Sergio, que por ejemplo sí que ha habido hasta el anterior Código Penal, el del 95 que es el que tenemos actualmente, pero el anterior, que era de la época de la dictadura de Franco, se tipificaban también el infanticidio, el parricidio, el luxoricidio. Luego vamos a ir viéndolos puntualmente. El primero que nos traes es el autocidio, que lo defines como acción y efecto de quitarse la vida empleando un vehículo. Es un delito consistente en matar a alguien utilizando un vehículo como arma. Si seguís las noticias de los informativos, la semana pasada en Bermeo un señor intentó atropellar a su ex-suegro y a su excuñada. Creo que todos nosotros seremos conductores y ninguno debemos ser consciente de que en realidad entre las manos llevamos un arma en potencia. Fijaros en este cuadro. Nicola Berlato está especializado en dibujar accidentes de coche en los que los protagonistas salen despedidos, además en unos auténticos posturas de escorzos muy retorcidos. El coche se puede utilizar de dos maneras. La primera es utilizarlo como arma para matar a alguna persona. Y en segundo caso, el coche se puede utilizar como medio para suicidarse. Fijaros. Este cuadro de Jackson Pollock, Convergencia. Jackson Pollock fue un pintor que a mediados de los años 50 en Estados Unidos se hizo muy famoso porque ponía enormes lienzos en el suelo y desde la parte de arriba cogía botes de pintura y salpicaba como si estuviera con el agua bendita los lienzos. Este estilo de expresionismo se hizo muy famoso, pero Jackson Pollock tenía una vida durísima. En concreto, para decir los nombres, estaba casado con Lee Kastner, pero esta mujer acabó tan harta de él porque Pollock tenía muchas amantes, con lo cual llegó un momento en que Pollock decidió, harto de su vida, poner fin a ella, y cuando venía de una fiesta completamente borracho, él iba conduciendo su Oldsmobile y directamente iba con su amante y una amiga del amante, siguió en línea recta y decidió suicidarse y matar a sus acompañantes. Finalmente se mató él, mató a la amiga de su amante y la amante salió ilesa. Pero es uno de los mejores ejemplos de un artista que ha recurrido al autocidio, en el que simplemente utilizas el coche como un arma en potencia, en realidad. O sea, podríamos decir que la muerte de Jackson Pollock es casi como una profecía autocumplida, ¿no? Sí, es como sí, además. Una especie de... Porque aparte de investigar la imagen en cuestión, en muchas ocasiones has investigado también algunas cuestiones relacionadas con los propios autores de esos cuadros. Este es un ejemplo... Pollock en concreto, además, hay una película claro que dirigió Ed Harris hace unos cuantos años donde podéis ver el deterioro de esta persona, de cómo fue evolucionando psicológicamente hasta convertirse en alguien que iba encaminado a ser tóxico para todas las personas que le rodeaban y autodestructivo. Es una película para verla con cierto tiento porque es un poco lenta, pero que muestra muy gráficamente cómo se puede llegar a esta situación. Bien, continuamos con el bulicidio. Una cuestión que está desgraciadamente bastante de moda. Es el suicidio de quien sufre una conducta de bullying, ¿no? Lo que habitualmente conocemos como bullying es el término anglosajón, que aquí podríamos catalogar como de acoso escolar, ¿no? De hecho, una de las preguntas que te quería hacer al respecto es por qué se asocia precisamente el bullying al ámbito escolar, ¿no? A la violencia escolar. Creo que casi todo el público que tenemos al otro lado de la red
pensará y asociará que el bullying es el acoso escolar. Y en realidad el bullying es el acoso. Es decir, si todos los días te encuentras con que en la puerta de tu casa tu vecino ha vaciado la bolsa de basura en la puerta de tu casa, eso es bullying. Estás sufriendo bullying. Si trabajas rodeado de un ambiente tóxico donde te hacen la vida imposible, eso es bullying. El problema que tenemos en España a la hora de asociar el bullying con el acoso escolar es porque en los años 70, cuando empezó a estudiarse estas conductas de acoso y de hostigamiento, Dan Olweus, que fue el primero que se dedicó a estas investigaciones, lo hizo en Noruega en el patio de un colegio. Al estudiar el bullying en un colegio, todo el mundo asoció, pues entonces el bullying tiene que ser acoso escolar. Y no, en realidad, el bullying es acoso y hostigamiento que puede darse en cualquier faceta de nuestra vida. Lo importante en el bullying es que una persona quiera ocupar una posición de dominio sobre la voluntad de la víctima. Y el problema con el bulicidio es que llega un momento en que la víctima, dispuesto a no seguir aguantando ese hostigamiento, decide poner fin a su vida y suicidarse para no seguir sufriendo este acoso. Y de entonces se ha creado este neologismo que hablaría de homicide, de bullycide. En inglés, en castellano se suele traducir como bulicidio. Un ejemplo lo tenemos en este cuadro de Alan Butler. En China suelen presionar muchísimo a todos los trabajadores y se hizo muy famoso que en Foxconn, una empresa del municipio de Shenzhen, en el año 2010 empezaron a suicidarse muchísimas personas y Alan Butler retrató esta situación de gente que no puede. Mira, aquí tenemos un buen ejemplo además de bullying que no es en el ámbito escolar, sino en el laboral, que aquí en España lo llamaríamos mobbing. Pues en este caso nos encontramos con que todas estas personas acabaron suicidándose para no seguir manteniendo esos niveles de acoso y de hostigamiento que tenían. Siguiente que nos trae es un término bastante Difícil, complejo, el cliocidio. ¿Quién acuñó este concepto Pues, de cliocidio? ¿A qué se refiere el Toda cliocidio? la gente que nos está viendo conoce más casos de cliocidios de los que pudiéramos pensar a simple vista. ¿Qué es el cliocidio? En los años 80, la UNESCO le pidió un informe a Gennady Gerasimov, que era un experto ruso, y definió el cliocidio como la muerte de la historia para acabar con las señas de identidad de un pueblo. ¿Qué está haciendo el Estado Islámico cuando destroza todas las piezas de arte mesopotámico? Aparte de querer comerciar y ganarse un dinero con esos bienes, pero el objetivo último es que no haya un pasado más allá de que toda la gente que vive en la actual Mesopotamia, en Irak o Siria, solo conozcan la vida de los yihadistas, que desaparezca toda su historia, todo su pasado. Eso es un cliocidio. Es lo que ocurrió, por ejemplo, con el Imperio Otomano hace 100 años, cuando todo el mundo, y la actual Turquía en especial, niegan el genocidio de los armenios. Todos hemos oído hablar del genocidio, término que veremos a colación, el genocidio sobre todo del holocausto nazi, pero también hubo un genocidio donde murieron miles de armenios que ha sido muy silenciado. ¿Por qué? Porque los herederos del Imperio Otomano han querido ocultar esa parte de la historia. Sería un cliocidio. Un buen ejemplo que tenemos es precisamente en este cuadro, el Buda de Bamiyan. ¿Qué pretendían los talibanes cuando destrozaron estos grandes budas que había en Afganistán? Poner fin al pasado de los afganos de forma que su vida fuera exclusivamente la de los talibanes, que no hubiera nadie más. Podemos hablar entonces de una verdadera muerte dirigida hacia la historia de un determinado pueblo, sí. ¿no? Más que Es decirles, no tenéis pasado y el futuro es lo que vamos a dictar nosotros. Ahí está. Una muerte entendida a través del olvido. Es muy duro este concepto. Bastante. Bien, siguiente, conjugicidio. Desgraciadamente también bastante de moda en la actual discusión política, o yo diría que en continua discusión política y legislativa. La muerte causada por uno de los cónyuges al otro. La idea del conjugicidio es que tiene que producirse entre cónyuges, es decir, el matiz es que tiene que haber un matrimonio entre las víctimas y el agresor. Por eso hablamos de un conjugicidio. El ejemplo más prototípico que creo que se me ocurre es cuando Otelo mata a Desdémona en la famosa tragedia de Shakespeare del Mercader de Venecia. Este libro os lo recomiendo a todos porque desde el punto de vista criminológico creo que no hay mejor personaje más malo que el Yago, que es el personaje que está siempre a la sombra de Otelo, mascullándole al oído constantemente, comiéndole el tarro para decirle Desdémona te engaña, Desdémona te engaña, Desdémona te engaña, hasta que Otelo se ve en una situación en la que tiene que estrangular a su propia esposa porque han despertado el demonio de los celos. Y eso lo hace Yago, que con la maestría de Shakespeare, nótese que soy un auténtico fan de Shakespeare, pues ha conseguido que el personaje de Yago sea probablemente la mejor encarnación del mal que se ha dado en la literatura. Y este cuadro representa muy bien esa escena de un conjugicidio.
Luego hay profesores que dicen que no hay nada que no pueda encontrarse en Shakespeare, que se estudia actualmente en la criminología, y en este caso hablamos del gran inductor, sí, ¿no? Sí, Ese personaje. sí, Yago es tremendo. Sin embargo, cuando has hablado de este último tipo de cidio, hay conceptos que se aproximan bastante a este concepto, ¿no? De conyugicidio, uxoricidio, por ejemplo, feminicidio, vamos a darnos cuenta que muchas veces entre un concepto y otro en realidad hay breves matices. En el conyugicidio sería que haya una relación de cónyuges, es decir, que haya un matrimonio. En el uxoricidio vamos a ver luego cómo es un hombre matando a una mujer, que también vamos a ver luego los matices entre femicidio y feminicidio. Así que si quieres, Sergio, lo vamos viendo ahora, avanzando. Continuamos con el siguiente, que sería el deicidio, que es uno de los que más le ha impactado a mí, ¿no? Es un concepto que, digamos, ya suena un poquito anacrónico, pero bueno, durante mucho tiempo se hablaba de que era el crimen de los que dieron muerte a Cristo. Como imagen he puesto este Cristo muerto en un escorzo visto desde los pies de Aníbal Carracci, que además todos los criminólogos ya sabrán que este cuadro adolece del típico error que tenían todos los artistas al retratar la muerte de Cristo. A Cristo, al colgarle en la cruz, no se le podía haber puesto tal que aquí los clavos de la mano, porque aquí tenemos tendones, esto se habría rajado y Cristo simplemente se habría caído desde la cruz. En realidad, a Cristo se le crucificó, bueno, a Cristo y a cualquiera que se le hubiera crucificado, se les crucificaba por todos los huesecillos que tenemos en la muñeca, que esto sí que queda mucho más sujetado. ¿Se puede expandir este concepto de deicidio a otros dioses, ¿no? De otras sí, yo creo que de deicidio se habla un poquito de toda en nuestro ámbito cultural, que según el CIS, el 75% de los que nos están viendo se declara católicos. El deicidio lo vamos a enfocar hacia Cristo, pero un deicidio sí se puede hablar en cualquier libertad religiosa, digamos, en cualquier credo. Democidio, el asesinato de cualquier persona por parte de un gobierno, incluyendo también el concepto de genocidio y de asesinatos políticos o del delito político, ¿no? El politicidio. Luego vamos a ver el concepto de genocidio, que parece que forma parte de nuestra vida y en realidad está creado, no llega ni a 100 años, fue posteriores de la Segunda Guerra Mundial. A raíz de la Guerra Fría, Rudolf Rummel, un periodista norteamericano, llegó a la conclusión de que el genocidio se nos había quedado corto y que había que ampliarlo a otras variables y a otras entidades. De ahí que empezó a hablar de democidio, cuando lo que se mata es a cualquier persona, al demos, digamos, en el sentido de democracia, de que la voz la tiene el pueblo, pues cuando el gobierno decide acabar con determinadas personas por intereses políticos. Incluiría el genocidio, los asesinatos políticos, que es lo que se suele denominar politicidio, y los asesinatos masivos. Para representar el democidio he elegido un cuadro del narcoarte. Si busquáis por Google a Gustavo Monroy, tiene unos cuadros durísimos. En este caso nos encontramos con que el gobierno ha decidido que una persona que le estorbaba, pues simplemente matarlo y servirlo, un poquito guardando la referencia bíblica, como cuando Salomé pidió bailar y que le entregaran la cabeza de Juan el Bautista. Bueno, pues en ese sentido de poner no ya sobre una bandeja, sino sobre un mantel a esa persona que te estaba haciendo la vida difícil como político, pues lo matas. Y nos moveríamos en este ámbito del democidio. Concepto bastante interesante. El siguiente sería un poco, a lo mejor, más extraño, ¿no? El ecocidio. En España no ha tenido nada de éxito. Es más, si busquéis por internet, casi todas las diferencias que vais a encontrar es que las definiciones son: el ecocidio se habla mucho en Estados Unidos, en toda Iberoamérica, porque suelen hacer una apropiación directa de los términos anglosajones, y en Italia. En Italia también ha tenido mucho éxito. Y hay muchos libros publicados sobre ecocidio, pero son libros de ámbito iberoamericano, no en España. En España lo encuadraríamos dentro del ámbito de los delitos medioambientales, que es quizá el concepto más Incendios que ha tenido un poquito más. ¿No? Aquí, por ejemplo, tenemos matar dos pájaros de un tiro, y nunca mejor dicho para hablar del ecocidio, que sería que tenemos un incendio forestal que está causando la deforestación y, por lo tanto, acabar con la vida, en este caso, de una manada de elefantes, que sería destrozar en ese doble sentido la naturaleza, y sería lo que nosotros denominaríamos, pues, delitos medioambientales. Nos aproximamos un poquito al tema de violencia de género, ¿no? Podríamos ubicarlo. El femicidio, que es el primero de los que vamos a ver. Este término, que parece, pues, como muy actual, la primera vez que lo utilizó fue un autor llamado John Corry en 1801 en Londres. Ya hablaba de femicide. La idea del femicidio era simplemente explicarle a la gente que por una palabra ya distingamos si la víctima es hombre o mujer. Es decir,
Se ha cometido un femicidio en la calle Sierpe. Bueno, pues ya sabríamos que la víctima es una mujer. No tiene ninguna otra connotación, no quiere decir que haya violencia de género ni nada. Simplemente sería la idea de que el femicidio, a diferencia del homicidio, cambiaríamos el prefijo para indicar que la víctima ha sido hombre o mujer. Lo que ocurrió es que a partir de... Sobre todo en 1976, una activista sudafricana, Diana Russell, empezó a utilizar el femicidio con el concepto que nosotros entendemos por feminicidio. Y la que ya ha diferenciado ambos conceptos ha sido la antropóloga mexicana Marcela Lagarde, que empezó a estudiar los crímenes de Ciudad Juárez para indicar que una cosa era el femicidio, cuando matas a una mujer. Vamos a poner un ejemplo, en este caso... A mis alumnos de teorías criminológicas les he puesto muchas veces el ejemplo de Antonio Santín, porque es un pintor español asentado en Nueva York que tiene una serie completa de mujeres asesinadas en alfombras. Un caso muy peculiar, una temática singular en la que nos vamos a encontrar con lo que cuesta el hiperrealismo de pintar una alfombra, que es dificilísimo. Bueno, pues es un cuadro muy especial. Y el otro concepto sería el feminicidio. En algunos países también se le llama genericidio, y es el delito contra la vida y la integridad corporal que sanciona a quien da muerte a una mujer de manera intencional por su condición de tal. Esta definición es la específica que se suele utilizar en los códigos penales iberoamericanos, sobre todo en toda Centroamérica. En España estamos escandalizados porque esta lacra de la violencia de género, en lo que va de año, que podemos llevar 50 y tantas mujeres ya asesinadas por sus maridos. Efectivamente. Para que nos hagamos una idea, en Honduras matan a 51 mujeres al mes. Es decir, es normal que el mayor desarrollo legislativo del femicidio y el feminicidio lo vamos a encontrar en México, en toda la franja de América Central y en los países andinos, porque se están encontrando con que este problema, si aquí es una lacra, allí es que es una auténtica pandemia. Porque las mujeres que son asesinadas en España durante un año, en Honduras, sobre todo en Tegucigalpa y en San Pedro Sule, son asesinadas cada mes. Es decir, devastador, unos datos tremendos. Claro, la comparativa no estadística en muchas terrible. ocasiones. En este caso la criminología comparada es para decir, aquí nos estamos quejando, pero es que lo que tienen al otro lado del Atlántico es terrible. Lo mismo ocurre en otros ámbitos que hemos estudiado, delincuencia juvenil, demás. Sí. Como ejemplo he puesto el cuadro, un clásico de los que ya me conocen, Frida Kahlo. Frida Kahlo se enteró de que su marido, Diego Rivera, la estaba engañando con su propia hermana el mismo día que oyó por los informativos de la radio hoy la siguiente noticia. La policía ha detenido a un hombre acusado de matar a su mujer. Los periodistas se acercaron al hombre, le pusieron el micrófono en mano y el hombre dijo: si no la quería matar, solo le quería dar unos cuantos piquetitos. El piqueterismo, que es una conducta que en criminología se estudia porque es aquellas personas que disfrutan causando la muerte a otra persona pero dándole muchísimas puñaladas, el piqueterismo, para que la sangre emane de muchos sitios. Esa noticia le causó tanto impacto por la situación personal que tenía Frida Kahlo en aquel momento que pintó este cuadro, que me parece impactante, de un hombre que ha matado salvajemente a su mujer por el mero hecho de ser su mujer y por querer dominarle y decir, es que eres mía, que es la esencia del feminicidio, y la ha matado dándole todos estos piquetes con un pequeño puñal. Por tanto, Carlos, para que quede, para la gente que nos está viendo, que quede radicalmente claro la distinción entre el anterior concepto y este. Sí. Este sí podríamos, el feminicidio podríamos encuadrarlo en la violencia de género, sin embargo el otro no. Eso es. El siguiente sería el feticidio, acción y efecto de dar muerte a un feto, lo que habitualmente en España conocemos como el delito aborto, ¿no? Tenemos que diferenciar dos cosas, fíjate. Hace unos días en España se ha detenido a un jefe de las FARC, la guerrilla colombiana, porque se le acusa de haber provocado 500 abortos a mujeres que habían sido explotadas sexualmente, raptadas, explotadas sexualmente, y para que no tuvieran esos niños, una vez que las había violado la guerrilla, los mataban a los niños. Ahí estamos hablando de un caso se vinculará con el tema de forzar un aborto. El feticidio tiene un componente aún más terrible. El feticidio consiste en que, por ejemplo, el único país del mundo que tiene una ley antifeticidio es la India. En la India se calcula que cada año 500.000 fetos femeninos, cuando una mujer india va a que le hagan una ecografía, si en esa ecografía el médico le dice vas a tener una niña, la mujer decide abortar. Si la ecografía le dice que va a tener un niño, sigue adelante con el embarazo. Porque las mujeres, ya sabéis que en la cultura de castas de la India, son una carga para la familia. La India tuvo este problema cuando 500.000 mujeres al año, 500.000 futuras mujeres al año, 500.000, que se dice pronto, eran asesinadas de esta manera. Y se aprobó una ley específica, especial, la ley del feticidio, que es de 1984, la Prenatal Diagnostic
Technics Act, para castigar tanto a los padres que forzaban el feticidio como al médico que consentía estos datos. Y como ejemplo del feticidio, un cuadro tremendo. Vais a decir, ¿qué tiene de especial este cuadro? William Hunter, en 1774, retrató la anatomía del útero humano grávido. Lo máximo que podíamos decir cualquiera al ver este grabado es, qué bien está pintado, qué realismo. Problema, fijaros en la fecha, 1774. ¿Cómo era posible que en esta fecha alguien pudiera pintar algo tan realista, ¿no? La solución fue que William Hunter y William Smiley, que son los padres de la ginecología, se les acusa de haber ocasionado entre 1750 y 1774 la muerte de al menos 40 embarazadas, a las que mataban en distintos periodos de gestación, las abrían en canal para poder pintar estos cuadros. Porque claro, en aquella época no había rayos X, no había un TAC que te pudieran hacer, con lo cual, si alguien podía tener esta perspectiva para pintar este grabado, era porque tenía que haber cortado en canal a la mujer para poder retratar esta imagen. Tremendo. Tremendo. Filicidio, este es, a lo mejor podemos, más común, sí. ¿No? Incluso hemos visto que había algunos ejemplos en nuestra anterior legislación, sí, acerca de este tipo de conductas. Muerte dada por un padre o madre a su propio hijo. Padre o madre. En este caso lo habitual suele ser que se relaciona más con el padre matando al hijo. En este caso tenemos, os he puesto dos imágenes prototípicas. Saturno devorando a su hijo. El más famoso es probablemente el de Goya. Pero a mí personalmente me gusta más el de Pedro Pablo Rubens. Rubens pintó a un abuelo Saturno devorando a su propio hijo, tirando de la piel como buenamente puede. Este cuadro, si lo buscáis en Google y acercáis la imagen, es terrible la cara que está poniendo el niño. Siguiente sería el fraticidio. Hemos hablado de muerte de un hijo a manos de un padre, pues ahora entre hermanos, ¿no? Sí. Hay casos bastante ejemplares, ¿no? Probablemente, ya que decíamos antes que el 75% de los españoles se declaran cristianos en nuestra sociedad, si hablamos de fratricidio y cuando hablamos de una guerra civil, siempre se debe decir que es una guerra fratricida, el ejemplo prototípico es que Caín mata a Abel. Pero en la historia, por ejemplo, probablemente muchos de vosotros no sepáis que Rómulo mató a Remo también, que es el cuadro de Rubens que también es representado en este fragmento, en esta diapositiva. Junto con Caín y Abel y Rómulo y Remo, probablemente los tres grandes fratricidas de la historia sea cuando Osiris, que era el dios, un deicidio, por ejemplo, cuando Osiris, que era el dios que impartía la justicia en el inframundo, nos encontramos con que su hermano Seth no solo lo mata, sino que le corta en cachitos y distribuye su cuerpo a través de todo Egipto. Son probablemente los tres fratricidios más famosos de todos los tiempos. Ahora vamos a hablar del genocidio, ¿no? En este caso ya habíamos adelantado un poco la cuestión, pero ¿qué diferencia el genocidio de otros delitos de muertes, ¿no? Más? El término genocidio lo inventó un abogado polaco llamado Rafael Lemkin en 1944, es decir, no tiene ni 100 años este término, que parece que forma parte de nuestro vocabulario de toda la vida, pues en realidad el genocidio es de mediados del siglo XX. La idea de Lemkin es que él había sufrido en sus propias carnes, porque él era polaco y encima descendiente de judíos, como los nazis habían exterminado a su pueblo por el mero hecho de ser judíos. Con lo cual, en este caso, el concepto de genocidio lo que quiere decir es el exterminio o eliminación sistemática de un pueblo social por motivo de raza, etnia, religión, política o nacionalidad. De ahí que por motivos étnicos también al genocidio se le suele llamar etnocidio. El cuadro que he puesto para representarlo es el habitual David Oller, el habitual en cuanto que genocidio parece que lo asociamos irremediablemente con el holocausto nazi, con la Shoah, que dicen los judíos. Pero aquí podría haber ido cualquier cuadro sobre el genocidio, por ejemplo, del pueblo armenio o el que hubo entre Hutus y Tutsis en Ruanda ante la pasividad internacional. Este cuadro es muy significativo porque David Oller fue capaz de vivir en primera persona todo el genocidio que vivieron los judíos porque él mismo estuvo encerrado en Auschwitz y fue uno de los poquitos que logró sobrevivir. Y cuando salió el retrato de David Oller, que ilustra esta imagen mientras que Hitler está cortando y seccionando la pierna de una mujer, representa muy bien la idea del genocidio. El siguiente es un término que me resulta bastante peculiar. Además, creo que sí que lo hemos escuchado en las noticias por algunos casos, el gerontocidio. Muerte dada violentamente a una persona mayor, una persona de edad avanzada. Es un concepto creado por la antropología y la sociología
en paralelo al infanticidio. Si el infanticidio es matar a un infante, el gerontocidio, igual que tenemos clínicas gerontológicas, el prefijo es el mismo, el gerontocidio sería la muerte dada violentamente a una persona de mucha edad. Todos recordaréis el bedel de aquella residencia de ancianos de Olot, en Gerona, que mataba a muchas personas con el único objetivo de que dejaran de sufrir. Y bueno, en su mentalidad encima les daba lejía que les abrasaba por dentro, con lo cual era peor el remedio que la enfermedad. El concepto de matar a una persona mayor es antiquísimo, se da en todas las culturas. Es muy habitual, por ejemplo, hasta que desde el punto de vista de la sociología se suele distinguir entre gerontocidio activo y pasivo. Los esquimales, cuando se están moviendo... Bueno, perdón, es que a ellos no les gusta que se llame esquimales, que se les llame inuit, pero bueno, no hay esquimales entre el público, con lo cual los llamaremos esquimales para entendernos. Entre ellos se solía hablar de que cuando una persona ya era una carga para el grupo en el momento de moverte por el Polo Norte, pues resulta que esa persona, gerontocidio pasivo, no te mato, pero te dejo en ese iglú, nosotros nos vamos, no tienes agua, no tienes comida, ya te morirás. Pero el gerontocidio activo es cuando se fuerza la muerte de una persona. En la imagen tenéis la muerte de Séneca. Séneca, muy relacionado con el otro caso que veremos posteriormente, el asesinato de Agripina a mano de su propio hijo, de Nerón, nos vamos a encontrar con que una persona es asesinada por razón de su edad porque ya te le quieres quitar de encima, porque te molestan sus opiniones y está suponiendo una verdadera carga. Y ese es el sentido del gerontocidio. ¿Habría alguna conexión con el tema de la eutanasia pasiva, ¿no? Activa actualmente? Sí. Conectarlo un poquito con la actualidad. Ahí es un buen tema para que veamos la interconexión que tienen algunas ciencias, en este caso sociología, antropología, el ámbito jurídico y el criminológico. De hecho, que el gerontocidio viene del ámbito antropológico, ni siquiera médico, ¿no? Que a lo mejor lo podríamos asociar un poquito más por ahí. El siguiente también, bastante clásico, el infanticidio. Si hemos visto la muerte a una persona mayor, pues ahora la muerte de un niño de corta edad. Estos serían la cara y la cruz. Si matar a una persona mayor sería el gerontocidio, matar a una persona, a un niño de corta edad, sería el infanticidio. El prefijo sería a partir de la palabra infante. Y la imagen prototípica de este caso nos encontramos con el síndrome de Medea. Muchas veces hemos oído en los medios de comunicación y en las típicas películas estas que ponen las televisiones los fines de semana a la hora de la comida, cuando una madre tiene un hijo que está siempre enfermo, y acabamos descubriendo que es que esa madre sufre el síndrome de Medea, por el cual está haciendo que su hijo enferme para acabar matándolo. El síndrome de Medea, que tiene mucho que ver con la tragedia clásica. En este cuadro lo tenemos representado la versión clasicista de Delacroix y la impresionista de Cézanne, que es probablemente la idea del síndrome de Medea la más clásica para representar el infanticidio, junto con la muerte de los inocentes, cuando Herodes, teniendo miedo de ese niño que habían pronosticado los Reyes Magos, quieran matarlo a todos los niños primogénitos de Israel. El siguiente me interesa especialmente porque creo que además tiene bastante actualidad. Últimamente se está hablando mucho de la dualidad entre seguridad y libertad. Y yo creo que esto, ahora me contestarás en concreto, tiene mucho que ver con el asunto, ¿no? El liberticidio, la acción de matar o destruir la libertad. Nos lo estamos planteando mucho porque a raíz de los últimos atentados que hubo en París, siempre parece que tenemos en la balanza libertad y seguridad. Parece que si potencio la seguridad tengo que ir en detrimento de la libertad, y si potencio la libertad corremos el riesgo de que no seamos tan seguros. El liberticidio sobre todo se ha puesto ahora muy de moda en relación con las famosas primaveras árabes, cuando en todos estos países, lo vamos a ver reflejado en el siguiente cuadro, Janine van Gerwader nos representa ese grito de libertad de los países árabes cuando salen a la calle pidiendo libertades y todo el desarrollo de sus derechos fundamentales. Y salvo Túnez, que es la honrosa excepción, el resto de los países donde se ha levantado el pueblo, se ha producido un verdadero liberticidio. No es que se haya matado a una persona en concreto, sino que se han matado las libertades que tenemos todos, y en este concepto es donde ahora mismo pues tenemos muchos ejemplos de cómo se han producido liberticidios en Egipto, en Libia, en Bahrein, en Qatar, en Yemen, en Arabia Saudí. Es un concepto que está demasiado de actualidad, lamentablemente. Otro concepto que además también últimamente se ha recogido incluso en nuestro Código Penal, prácticamente, podríamos decir, tras la reforma, que es el magnicidio. La muerte de una persona importante por su cargo, por el poder que ostenta, incluso por la fama, podrá en algunos casos. No lo tipificamos con este nomen juris directamente, pero en realidad el magnicidio no es lo mismo matar a una persona, matarlo con alevosía, que sería asesinato, que matar encima a una persona que sea, por ejemplo, a un presidente del gobierno o a alguien de la familia real. Con lo cual, en cierto modo, el magnicidio en España todavía sigue un tanto vivo. El problema que plantea el magnicidio es hasta dónde nos limitamos. Por ejemplo,
Si el magnicidio es la muerte dada violentamente a persona muy importante por su poder o su cargo, pues bueno, la muerte de Viriato sin duda fue un magnicidio porque en aquel momento Viriato era el líder de los lusitanos y Roma lo que quería era matar al líder para descabezar a todo ese grupo social de los lusitanos. Pero en estos cuadros de Maximilian Davis nos planteamos: matar a Abraham Lincoln no hay duda de que es un magnicidio, pero ¿matar a John Lennon? Ya ¿Se por puede la calificar? fama, quizá por... A lo mejor la muerte de John Lennon generó un movimiento tremendo en la sociedad norteamericana a favor de la paz. Su mujer, de hecho, Yoko Ono, generó el Non-Violence Project, que es un proyecto que ha intentado inculcar valores en los niños. Es decir, ¿hasta dónde llega el magnicidio? Es uno de esos conceptos jurídicos que tiene una cierta laguna y no está muy bien definido. Matricidio, la acción de matar a una madre, ¿no? La historia quizá más conocida en este caso es cuando Nerón intenta matar a Agripina. Casado con Popea, Nerón llegó un momento en que quería matar a su madre porque le estaba suponiendo un grave problema. La intentó envenenar, sin éxito, intentó derribar las columnas de su casa para que se le cayera encima, sobrevivió, la invitó a unas vacaciones en un barco, hundió el barco y nadó hasta la costa y se salvó, y finalmente la terminó envenenando. Es probablemente el ejemplo de matricidio más claro, y como consecuencia de este matricidio, por cierto, Séneca provocó su gerontocidio también. Son dos casos históricos que están relacionados. Si hemos visto el matricidio, ahora irremediablemente tenemos que ver el parricidio. Esta historia de la muerte de Julio César, ¿quién no ha oído hablar del típico pasaje de Julio César de "tú también, hijo mío", diciéndoselo a Brutus cuando le da la última puñalada? Desde un punto de vista criminológico, este cuadro es muy significativo porque esta fue la primera autopsia que se haya documentado, que se produjo en la historia, cuando un médico llamado Antistio, este lo tengo que nombrar porque si no lo leo no me lo quedo. Antistio fue el primero que llevó a cabo la autopsia documentada de Julio César y luego llegó a la conclusión de que de las 23 puñaladas que le dieron, solamente una había sido mortal de necesidad, con lo cual todavía la famosa frase que puso Shakespeare en boca de Julio César de "tú también, hijo mío", pues tiene más valor porque probablemente fuera la que le dio Bruto la que le matara. El siguiente es el regicidio. Antes hemos hablado de magnicidio, ahora... una especialidad. Efectivamente. Simplemente nos encontramos al príncipe heredero, al rey, al la monarca. muerte dada al monarca, su consorte, el príncipe heredero o el regente. En este caso, típica imagen de la muerte de Luis, se le llevan hacia el cadalso, mientras María Antonieta está consolando al delfín porque ella va a ser la siguiente que se dirija hacia la guillotina. Una pregunta acerca de esto. ¿El matiz entre el magnicidio y el regicidio es pertenecer a una casa real? Tan sencillo como eso, sí. El regicidio tienes que pertenecer a una casa reinante, a una determinada dinastía, mientras que el magnicidio, pues en España hemos tenido muchos, desde Carrero Blanco hasta, no sé, el general Prim, por ejemplo. Hemos tenido muchos casos de magnicidios seguidos. Socracidio, muerte dada por alguien a su propia suegra. De hecho, antes has comentado alguna cuestión sobre el tema de las suegras, ¿no? Es y que demás, y antes me comentabas el año pasado, dando un curso en México, se levantó un señor del público y me dijo: no, la muerte dada a la propia suegra no es un socracidio, es un insecticidio. Bueno, las suegras no creo que estén muy por la labor. Cuadro. Thomas Saliot nos demuestra esta suegra con el hacha en mano. Soricidio. Vamos a ir concluyendo para tener algo de tiempo, unos minutos para las preguntas de algunos alumnos, que yo creo que algunas bastante interesante. Soricidio, muerte dada a alguien por su propia hermana. Un concepto muy extraño. Hay muy poquitos casos. En este cuadro de Jean-Louis David tenemos a los Horacios jurando ante su padre. En Roma es que había muy poquitas mujeres, con lo cual los romanos decidieron raptar. Los que sean jurídicos ya saben que raptar es un secuestro con sexo. Si el secuestro no tiene sexo, no es rapto. Bueno, pues los romanos decidieron raptar a mujeres de Alba Longa, la vecina ciudad, y empezaron a raptar de la familia de las Sibinas, el rapto de las Sibilas. Con lo cual, una de estas Sibilas era una de estas mujeres que era hermana de los Horacios, pero estaba casado con uno de los habitantes de la otra ciudad. Y se encontró con la tesitura de, claro, cuando sus hermanos decidieron ir a matar a los hombres de la ciudad vecina, resulta que vas a matar a esos hombres, pero es que esos hombres son mis maridos y mis hijos. Con lo cual, aunque tú seas mi padre y mi hermano, vas a matar a mi familia realmente por matrimonio. Así que los Horacios que decidieron matar a sus hermanas directamente. Y es un caso de soricidio. El prefijo de soricidio nos viene como cuando vas al monasterio típico y le dices a una hermana, a una monja que quieres comprar unas pastas, dice: Sor Mercedes. El prefijo sor vendría de ahí. Te pido que hagas un repaso
Suicidio, bueno, claro, también. Evidente, acción y efecto de quitarse la vida voluntariamente. Os he puesto como cuadro probablemente uno de los suicidios históricos más conocidos, la muerte de Cleopatra por medio del veneno de un áspid. Os recomendaría que buscarais en internet este cuadro de Achille Glicenti porque es tremenda la cara de Cleopatra. Tiene un realismo espectacular. Tiranicidio, muerte a un tirano. Que claro, esto es un concepto pues muy ambiguo. Y es igual que cuando una persona dice que otra es terrorista, la otra persona va a decir que no es terrorista, que yo no soy terrorista, soy un libertador de mi pueblo. Con el tiranicidio ocurre lo mismo. Para los israelíes, Judith es una auténtica heroína porque acabó con un tirano, en este caso de los persas, el general Holofernes. Para los persas, sin embargo, Judith no era una heroína, era una asesina, era una porque no mató a un tirano, mató a su jefe. Este cuadro además es muy significativo porque lo pintó Artemisia Gentileschi en 1621 y os recomiendo vívidamente que leáis la vida de Artemisia Gentileschi. Violada reiteradamente, llegó a vivir en el siglo XVII, una de las pocas mujeres que en este tiempo denunció al amante que tenía por una falsa promesa de matrimonio. Su padre testificó en su contra y ganó el juicio gracias al testimonio de la mujer y la cuñada de su amante. Una historia muy rocambolesca, pero consiguió Artemisia que en el siglo XVII se le diera la razón en un tribunal, se condenara tanto a su padre como a su amante y llegara a vivir de los cuadros que vendía, un personaje espectacular. Uxoricidio, antes lo hemos comentado. Muerte causada a la mujer por su marido. Este probablemente sería la versión española del feminicidio, sería lo que históricamente aquí decíamos el uxoricidio. Este cuadro de Guillermo Muñoz Vera, que parece una fotografía, es un cuadro. Buscad en internet a Muñoz Vera, porque este pintor chileno tiene unas series de violencia de género verdaderamente impactantes. Y finalmente, el asesinato, la diferencia fundamental, que además era una de las preguntas de nuestros alumnos. Bueno, pues básicamente en España diferenciamos, como veis en este cuadro comparativo, entre homicidio y asesinato, excepto en 1848, todos nuestros códigos penales han diferenciado dos tipos penales distintos y singulares a la hora de proteger el bien jurídico de la vida. Incluso en algunos momentos hemos tenido también no solo 2, sino 5, parricidio, infanticidio y uxoricidio. Una pregunta también que nos hacía uno de nuestros alumnos y que viene a colación de esto. ¿Cuál o cuáles de estos cidios, nos dice nuestro alumno, están más infravalorados mediáticamente en proporción a la cantidad del mismo o de los mismos que ocurren y que pueden a lo mejor pasar más desapercibidos? Probablemente todos los temas de violencia de género es un concepto que los medios de comunicación creo que no le han terminado de coger el puntito de hasta dónde dar la suficiente información para que no haya ese efecto rebote de imitación y que el resto de la gente, a lo mejor un tipo trastornado, vea por el informativo de que han matado a una mujer y diga, me voy a cargar a la mía. Es así de duro. Fijaos en este cuadro y ya vamos rematando para que podáis hacer alguna pregunta. En España diferenciamos entre homicidio y asesinato, pero esto no tiene por qué darse en todos los países del mundo. Si hablamos de criminología comparada, España está como Francia, Suiza, Alemania o la República Dominicana diferenciando dos tipos singulares, homicidio y asesinato. Mientras que Italia, Portugal, Rumanía, México, Colombia, Venezuela, Perú, Argentina, en mi opinión humilde, creo que lo hacen mejor y solamente tienen un único tipo penal, homicidio. Eso no quiere decir lo que decíamos antes, que el asesinato quede impune. Simplemente va a ser reo de homicidio y en función de las circunstancias, si le has dado 500 puñaladas y encima has prendido el cadáver y has pasado sobre los restos con un coche, lógicamente eso se va a agravar consecuentemente la pena. Propones, por tanto, que el asesinato no tenga una autonomía como tipo penal. Pero con vistas a simplificar el Código Penal, creo que tenemos andar por la vida con un Código Penal que tiene 400 delitos tipificados distintos, creo que son demasiadas conductas. Habría que intentar simplificarlo un poco por razón última de lo que dicen todos los penalistas. No te quiero poner en la situación del contexto, pero siempre se dice que el derecho penal es la última ratio, lo último en lo que tenemos que apostar. El último recurso tiene que ser el derecho penal. Bueno, pues simplifiquémoslo, busquemos otras alternativas y otras soluciones. Algo que parece ser cada día más ignorado. Al contrario, porque caminamos hacia lo contrario. Caminamos hacia el Código Penal de nuevo de 1822, que tipificaba muchísimas conductas. Para ir concluyendo, una pregunta de uno de nuestros alumnos que me ha parecido interesante tanto desde el punto de vista jurídico como desde el punto de vista criminológico y artístico, que es cómo ha ido evolucionando el reflejo del homicidio a la hora de su plasmación por los autores contemporáneos. Los pintores, a lo largo del tiempo, solo lo que vienen a hacer es representar lo que están viendo en la calle. Es decir, un pintor, imaginaros que fuese como un fotógrafo, va a representarnos la foto fija de lo que está viendo. Es decir, en la Cueva Saltadora, en el Maestrazgo de Castellón,
hay pintados ya imágenes de regicidios que tienen miles de años. ¿Por qué? Porque ya en aquel tiempo la violencia se solucionaba matando al que opinaba en contra de ti. Regla de la autodefensa, la autotutela. En estos casos ya nos encontramos con que en aquellos momentos los pintores ya empezaban a reflejar las situaciones que veían, en aquel caso los crímenes. Andando el tiempo, sí que es cierto que hasta que surgió la edad mercantil, a partir de la edad moderna, es cuando los pintores, lógicamente, eran artistas que tenían que vivir de lo que comían, y la gente lo que les pidió hasta el siglo XV eran escenas bíblicas y religiosas, que era, ¿por qué? Porque quien podía pagar esos cuadros eran las iglesias, los monasterios, las catedrales, y querían escenas bíblicas. Cuadros que se representaban criminológicamente desde ese momento: la decapitación de San Juan Bautista, imágenes del crucifijo de Cristo, porque era lo que pagaban las iglesias. Cuando a partir del siglo XV los mercaderes empezaron, sobre todo en los Países Bajos, a tener ya poder para pagar a los pintores empezaron a representar escenas más cotidianas, naturalezas muertas, al típico mercader que quería un retrato suyo, y ya fue sobre todo a partir del siglo XVIII, con el estallido de la Revolución Francesa, cuando los pintores empezaron a tener una cierta conciencia de: formamos parte de la sociedad civil, vamos a representar la vida de lo que estamos viendo. Y ahí tenemos a Delacroix pintando la libertad, enarbolando la bandera francesa, guiando al pueblo. Y a partir de ese momento nos encontramos con que desde fines del siglo XVIII el pintor ya ha sido independiente de quién me va a pagar para poder tener el cuadro. Voy a reflejar en el cuadro lo que estoy viendo, y es sobre todo ya a partir de 1800 cuando los pintores han reflejado lo que vive la sociedad. Que en México tienen un serio problema con el narcotráfico y con la violencia, han desarrollado el narcoarte. Hay cientos de pintores que han representado esa dureza, y es un buen ejemplo de que todos estos pintores representan en realidad la sociedad que están viviendo, el día a día. Muy interesante. Te dejo simplemente que concluyas con la última parte. Medio minuto. ¿Por qué estamos diferenciando en España entre asesinato y homicidio? Bueno, pues en la Corona de Castilla, ya en las 7 partidas, tiempo del siglo XIII, gobernaba Alfonso X el Sabio, ya nuestras 7 partidas diferenciaban entre homicidas y asesinatos, y al asesinato ya se le ponía una pena más grave. La idea viene porque cuando se enviaron desde Europa cruzados hasta Oriente Medio, aquellos cruzados vinieron de aquellas tierras con la idea que sobre todo fundamentó por toda Europa Marco Polo. La idea era que en el norte de Irán, en una fortaleza llamada Alamut, que ahora se encuentra en el norte de Irán pegando al mar Caspio, y que se ha hecho famoso entre los jóvenes porque es la protagonista, la fortaleza de Alamut, de Prince of Persia, Las Arenas del Tiempo, un videojuego que es lo que ha dado más fama a este personaje. Bueno, pues a raíz de que en el Alamut vivía Hassan ibn Sabah, el viejo de la montaña, que este hombre tenía contratados a una serie de sicarios, y estos sicarios los mataba por llevar a cabo una serie de crímenes. Para que estos criminales fueran más verdaderamente letales, les proveía todo tipo de drogas, y eran consumidores de hashís, que en farsi, el idioma de Irán, se denomina hashashin. El consumidor de hashís es el hashashini. Hashashin es, etimológicamente, es el origen de asesino en todos los idiomas. Cuando los asesinos, cuando Marco Polo llegó a Europa, este concepto que ya formaba parte de nuestra costumbre, empezó a generalizarse la idea de que aquella secta era más peligrosa porque estos hombres mataban con muchísima más maldad que un simple homicida. Y desde entonces la política criminal de todos los países europeos, y por consecuencia de casi todos los países del mundo, fue distinguir entre homicidio y asesinato, porque consideraban que el asesino era mucho más malo que el homicida. Aquí tenemos un cuadro de René Magritte, que los que me conocen saben que en este caso siempre hago la típica referencia a Hergé. No sé si sois muy lectores de Tintín, de Hergé, pero René Magritte era muy amigo de Hergé, el creador de Tintín, y uno de los personajes de Tintín más famosos son Hernández y Fernández. No me digáis que los dos policías que están a izquierda y derecha de este cuadro no son Hernández y Fernández. En realidad no sé quién influyó en quién, porque al ser muy amigos, no sé si Hergé creó a estos personajes a raíz de este cuadro o Magritte tomó la referencia de Hergé. Bueno, algún día lo tengo que investigar, a ver si tengo tiempo. Desde entonces en España y en otros países, como hemos visto anteriormente, pues diferenciamos en el Código Penal entre homicidio y asesinato. Y nos quedarían las plusmarcas asesinas, que me temo que ya no nos va a dar tiempo a que lo veamos,
Pero simplemente va a ser comentaros que si en el mundo hablamos de los récord Guinness y siempre estamos comentando la barbacoa más grande que han hecho los australianos, pues para que os deis cuenta de que en realidad las plusmarcas del crimen también existen. Y aquí en esta presentación, que podréis ver al completo en la web de la UNIR, vais a poder comprobar quiénes son los plusmarquistas mundiales de los crímenes que tenemos en Roma a Locusta, que es esta mujer, a la que se le acusa de haber matado a 500 personas, y yo no estoy de acuerdo con que sea la mayor asesina en serie de la historia, porque en realidad fue una sicaria. De hecho, en tiempos de Locusta se aprobó la lex sicaria. Se les llamaba sicarios porque en tiempos de los romanos, para matar a la gente, cogían una sica, que era una pequeña cuchilla con forma así de gancho, la sica, y eran los sicarios, que se les contrataba para matar a alguien. Locusta simplemente trabajó al servicio del poder de Roma y mató a 500 personas. Quizás sí que el asesino en serie más grave de todos los tiempos sea este hombre, Tugh Beckham. Un juicio demostrado en un proceso que llevó a cabo Sir William Henry Sleeman en la India. Entre 1790 y 1840 este hombre causó la muerte a 931 personas. Que se dice pronto. Prácticamente asesino masivo. Ya no podríamos hablar ni siquiera de asesino en serie, ¿no? Muy bien, pues Carlos, muchísimas gracias. Te agradezco muchísimo esta interesantísima presentación. Yo creo que ha sido un modo de hacer un repaso por la historia de la criminología y de los distintos modos de matar, y que a nuestros alumnos yo creo que les ha resultado muy visual, muy entretenida. Por lo menos a mí me ha resultado muy amena. Esperemos que os haya... Sobre todo la idea es transmitir ideas criminológicas, jurídicas, y ya veis que de otras ciencias, antropológicas, sociológicas, de una forma ágil, didáctica y entretenida a través de la pintura. Y bueno, dadas las fechas, creo que lo único que podemos decir a la gente es que felices fiestas, y que lo paséis lo mejor posible, y que todos tengamos un buen 2016, y que esta concordia que predicamos estos días nos dure todo el año. Muchas bien, gracias. Pues igualmente les deseo feliz Navidad y muy buenas tardes a todos y a todas. Gracias por haber... Pasadlo bien, gracias.